arriba, piernas al ancho de caderas, brazos relajaditos hacia los lados. Vamos a chequear lo primero el patrón postural. Vamos a asegurarnos que la columna esté bien colocada, empezando por el sacro. Vamos a intentar buscar la zona media del sacro como punto de apoyo. Movemos si queréis, podemos mover si queréis un poquito la pelvis a retroversión o anteversión y asegurarnos que no está ni en la zona alta ni en la zona baja del sacro. Y vamos a intentar buscar más o menos esa zona media. Seguimos para arriba, el apoyo dorsal. El apoyo dorsal, acordaros que son las dos escápulas, las dos paletillas y nos tiene que coger hasta las dos primeras costillas, así que tenemos que sentir también la caja torácica apoyadita en la colchoneta. Y por último el apoyo del hueso occipital, el huevo de la cabeza, así que las sensaciones de barbilla hacia el pecho. Muy bien, pues una vez que nos hemos asegurado que la postura es la correcta, ahora vamos a intentar localizar el patrón respiratorio. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos las manos encima del ombligo, encima del abdomen y chequear a ver si la respiración que estamos llevando es abdominal, es decir, si al inspirar la tripa se hincha y al exhalar la tripa se deshincha. Y vamos a intentar respirar ahí, de hecho. Entonces vamos a intentar mirar cuál sería un patrón respiratorio abdominal. Inspiramos, hinchamos la tripa como un globo y en el exhalo la deshinchamos. Vale, pues esto que está pasando, esta respiración es precisamente la que tenemos que intentar evitar. Este no es el patrón respiratorio con lo que nos interesa trabajar, porque cada vez que la tripa se deshincha nos implica una distensión además abdominal. Así que este es el patrón que hay que evitar. Vamos a intentar buscar ahora y luego localizar el patrón correcto. Nos colocamos de las dos manos, una mano encima del esternón y la otra en un lado de la parrilla costal. ¿Derecha o izquierda? La que queráis más o menos. Vale, pues una vez que tengamos las manos colocadas, vamos a intentar sentir el movimiento de la caja torácica, porque es la respiración con la que nos interesa trabajar. Así que inspiramos por la nariz, tenemos que intentar sentir que el esternón sube. En el exhalo vamos a intentar que el esternón no se hunda, vamos a intentar que el esternón vuelva a su posición natural. Así que quiero que trabajéis con una respiración corriente. Aire que entra, aire que sale, sin forzar, ni llegando a un 100% de la capacidad pulmonar, ni exhalando hasta la última gota. Inspiramos, el esternón sube, en el exhalo el esternón vuelve a su posición natural. Con la mano que tenéis en el esternón, chequear que hay movimiento esternal. Y si tenemos dificultad para sentir que hay movimiento o tenemos dificultad o poca movilidad en el esternón, podemos acompañar con la mano, indicándole al esternón qué es lo que tiene que hacer. Y ayudamos al esternón a que se mueva. Con una especie de toque propioceptivo estamos indicando al cuerpo cómo se tiene que mover. Vale, pues del movimiento del esternal, ahora vamos a fijarnos en el movimiento de la caja torácica. Con la mano que tenemos a un lado de la parrilla costal, podéis cambiar las manos si queréis. Vamos a intentar que esa parrilla costal que estáis tocando se mueva hacia el lateral, de manera que el movimiento de la caja torácica es hacia los lados en cuanto a las costillas. Así que tenemos dos movimientos que sentir. Inspiramos, esternón sube, exhalamos, esternón baja. Inspiramos, las costillas se mueven, se abren hacia los lados y en el exhalo tampoco provoca un cierre excesivo de costillas, sino vamos a intentar que las costillas vuelvan a su posición natural. Esto tenemos que intentar hacerlo evitando que la caja torácica se arquee en la colchoneta, porque de hecho deberíamos de sentir incluso que en la inspiración la zona dorsal, el apoyo de la zona dorsal, incluso se proyectaría en la inspiración hacia el suelo, evitando que la zona torácica o la caja torácica se arquee. Así que inspiramos, esternón arriba, costillas hacia los laterales, exhalamos, esternón vuelve a su sitio, las costillas vuelven a su posición natural. Y esta es la respiración torácica, esta es la respiración con la que vamos a intentar trabajar con el método hipopresivo. A continuación vamos a hacer una serie con la figura de Demeter. Vamos a hacer un Demeter muy básico, en estático de columna, no va a haber movimiento de columna, y estático de brazos. Entonces, estaríamos tumbaditos boca arriba. De nuevo hacemos ese pequeño repaso en cuanto al patrón postural de columna y espalda, sacro, zona media, dorsal, las dos escápulas, las dos primeras costillas y el occipital. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de tensión postural a esa columna.
sintiendo el peso del sacro en la colchoneta, vamos a intentar imaginarnos que con la coronilla intentáramos llegar al espejo o a la pared que tenéis detrás. Entonces, gestionar la intensidad que le deis a esa tensión postural para que la podáis mantener durante toda la serie. Vale, a continuación pasamos a los brazos. Como veis, Ainhoa está en brazos de Atenea medios. Hay flexión de codo, rotación interna. Vamos a darle un poquito de tracción a esos codos hacia los laterales, buscando esa decoactación o esa separación de las paletillas de la columna. A la vez estamos con las manos o con las muñecas en flexión. Vamos a buscar tensión también en esa muñeca y en los deditos de las manos, así que seguimos añadiendo puntos o vectores de tensión postural. Y por último tendríamos acordaros pies en flex, ¿no?, para meter ese trabajo de cadena posterior. Vale, pues una vez que tengo la colocación, vamos a ir cogiendo aire por la nariz, vamos exhalando por la boca, vamos cogiendo ritmo respiratorio y vamos a ir colocando esa respiración en la caja torácica. Inspiramos, esternón, costillas, exhalo, exhalo. Vamos a ir duplicando el ritmo de la exhalación. Una vez más, inspiro, exhalo, exhalo. Y con la siguiente exhalación vamos a por la apnea. Inspiro, expulso el aire, pausa y cuando estés preparada, relaja abdomen y lentamente vete abriendo las costillas, sin perder el patrón postural y sin perder esa tensión que le hemos dado a la columna y a la espalda. Inspiro de nuevo, esternón, costillas, exhalo, exhalo. Intenta mantener el ritmo respiratorio. Inspiro, esternón, costillas, exhalo, exhalo y vamos a por la segunda apnea. Inspiro, expulso el aire, pausa, relaja abdomen y vete abriendo lentamente las costillas sin perder el patrón postural, sin perder esos puntitos de tensión. Inspiro de nuevo, esternón, costillas, exhalo. Segunda respiración para recuperar, inspiro, exhalo. Exhalo y vamos a por la tercera y última apnea en esta postura. Inspiro, expulsa el aire, pausa y sin aire, relaja abdomen y vete abriendo lentamente las costillas. Crece, 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 crece. Inspiro, exhalo y descansa.